Hola Dime, Jorge. Oye, ¿Qué bueno, tal? primero que nada agradecerte tanto a ti como a Rodrigo Albagli, el nuevo socio del G100 que propuso este conversatorio. Y la verdad es que el tema que nos convoca creo que es un temazo, porque estamos todos hoy día en una especie de parálisis en cuanto a lo que está pasando en el mundo y probablemente más temprano que tarde vamos a volver a trabajar, pero probablemente la manera en que vamos a trabajar, los entornos en que vamos a trabajar, las realidades van a ser distintas. Y la verdad es que esta nueva normalidad o esta nueva realidad abre un montón de aristas que probablemente nosotros ni las sospechamos. Entonces, creo que esta conversa es muy atingente y nos da ciertas luces de cómo ya hay algunas iniciativas en cuanto a volver a trabajar, qué dinámicas se están dando, en qué están los tribunales del trabajo, qué experiencia internacional existe. Así que hay harto tema y la verdad es que te quería agradecer nuevamente tu disposición. Así que nada, te dejo aquí con la gente de G100 que tú ya sabes de qué se trata G100, así que no te lo voy a explicar. Pero muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos este lunes. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y también la motivación de juntarnos un día lunes a esta hora. Por eso mismo para mí es un desafío de generar esto como una conversación, más que como una clase o una temática muy leguleya. Mi idea es transmitirle a ustedes la experiencia que nos ha tocado a nosotros como Albagli y Saliasnik en la temática laboral, acompañando a nuestros clientes. Así que gracias Jorge por la invitación, a Rodrigo, que está muy interesado en sumarse a esta agrupación, y a la Benny, que por aspectos familiares y de amistad me conoce cuando me catalogaban de Jorgito. Ha pasado un poco el tiempo y ya no soy ese niño que me conoció como con 3 años, sino que ahora un poco más grande. Entonces voy a compartir la presentación que tengo. La Berni ahí les ha dicho que en la medida en que salgan preguntas, no sé si Berni tú la vais sistematizando y después las hacemos, porque yo no los alcanzo a ver a todos. Yo tengo la presentación, por tanto, solamente veo a algunos aquí al lado mío. Entonces, si eventualmente salen preguntas ahí, o me interrumpen nomás, Berni, ningún problema, o las vamos dejando sistematizadas hacia el final. sí, Entonces, mi ahí idea... Jorge Welch va a Dime. ir Sí, manejando. Vale, sí, dale, Así perfecto. yo lo que tengo todo. tranquilo tú. Perfecto, porque, a ver, mi idea es una presentación de no más allá de 30 minutos en aspectos que creo cruciales a propósito de temáticas laborales. El título que intenté, que le di a esta presentación son los nuevos estándares de cuidado en el entorno laboral, pero para eso hay que hacer una primera como aproximación. Espérate que estoy pasando la lámina y no sé por qué, no sé, espérenme un segundo. Aquí está. Lo primero laboral que tuvimos en materia pública laboral fue la primera política pública, es la que se denominó la Ley de Protección del Empleo, la Ley 21.227, que fue dictada el 6 de abril. Acuérdense que el estado de catástrofe es del 18 de marzo, la primera política laboral es es del 6 de abril de este año. Y esta, en términos simples, la Ley de Protección del Empleo creó 3 estatutos o 3 regímenes. El primero, que los contratos de trabajo, en la medida en que existe un acto de autoridad que prohíba o hace imposible la prestación de los servicios, ese contrato de trabajo queda suspendido. Ya eso se le denominó suspensión por un acto de autoridad competente. El segundo estatuto que creó esta ley 21.227, llamada como Ley de Protección del Empleo, es la suspensión por mutuo acuerdo de las partes. En este caso no existe un acto de autoridad, no existe una norma publicada en el diario oficial, sino que era la empresa con su trabajador y previa consulta a la organización sindical, la que consideraban si eventualmente la empresa se ha visto afectada, poder pactar una suspensión de mutuo acuerdo. En la suspensión por acto de autoridad y en la suspensión convencional, los efectos son los mismos. ¿Cuáles son estos efectos? El trabajador queda liberado de prestar servicio, la empresa queda liberada de pagar remuneración y la empresa solamente asume una obligación previsional, que es pagar las cotizaciones derivadas de vejez y de salud. Luego, el tercer régimen que creó la Ley de Protección del Empleo es lo que se vino a denominar como la reducción de jornada y proporcionalmente la reducción de remuneración. No quiero ahondar mucho en esta materia porque, salvo que salgan eventualmente preguntas a propósito de la Ley de Protección del Empleo, pero esto es en cierto modo el primer desafío que tuvieron las empresas que enfrentar. Es decir, ¿nos sometemos o no nos sometemos
entendemos o no entendemos los alcances de la Ley de Protección del Empleo, sumado a un ingrediente adicional, que el 1 de junio del 2020, es decir, a un mes y un poquito más de la primera ley, se crea o se dicta la ley corta de la Ley de Protección del Empleo, que venía a establecer nuevas, en cierto modo, barreras de entrada a la Ley de Protección del Empleo. Luego se dictan, hay 2 resoluciones del Ministerio de Hacienda que se dictaron a propósito de la Ley de Protección del Empleo, estableciendo cuáles son las zonas geográficas que estaban bajo sujeto de acto de autoridad, o aquellos áreas, restaurantes, gimnasios, centros deportivos, que estaban prohibido de realizarse en virtud de que implicaba una aglomeración de personas. Y hasta la fecha, en el 4º punto, tenemos diversos dictámenes, más o menos llevamos 6 dictámenes de la Dirección del Trabajo, cuyo rol es darle una interpretación a aquellas materias no muy claras de la ley, porque es una ley que se demoró más o menos 2 semanas en tramitarse en el Congreso, por tanto hay muchos aspectos que no quedaron. Esta es como una primera aproximación. ¿Qué pasó? Que dictada la Ley de Protección del Empleo, empezó el primer cuestionamiento. Oye, pero es que esta ley, que implica que las empresas no paguen remuneración y que implica que el trabajador no preste servicio, está siendo usada por grandes empresas. Y empezó el famoso caso también de una empresa de que, oye, pero y por otro lado una empresa está haciendo retiro de utilidades cuando supuestamente está afectada. Solamente como un warning, la ley no distingue en el tipo de empresa a la cual puede aplicarse. Esta ley tiene un origen, o más bien tiene una finalidad, y su finalidad es proteger las fuentes laborales y también hacer sustentable la relación laboral en el tiempo, generando lo que se llama un proceso de suspensión y no de despido. Entonces expresó este cuestionamiento, y este es el primer desafío entonces que tuvieron las empresas. ¿Me acojo o no me acojo a la Ley de Protección del Empleo? ¿Mantengo los sueldos o no mantengo los sueldos? Pero empezamos luego a tener otros nuevos desafíos, y estos fueron casos, y lo intenté sacar de reportes de prensa para que no hubiese eventualmente una doble interpretación, porque normalmente lo laboral tiene mucho, algunas veces mucho de un contenido algo ideológico. Entonces mi idea es tratar de hacerlo lo más práctico práctico y tangible posible. Empezamos a tener problemas con, por ejemplo, que empezaron a suspenderse trabajadoras que estaban con fuero maternal. Entonces la discusión era, oye, pero ¿procede que esté la suspensión de mujeres que están embarazadas o no procede que están embarazadas? Y eso nos pasó en Ripley. Luego pasó en Starbucks. Trabajadores que dijeron, oye, me suspendieron mi contrato, pero Starbucks sigue estando abierto hacia el público o sigue teniendo delivery. Entonces estoy mal rotulado, estoy mal suspendido. Y ese fue el primer desafío que se tuvo o tuvieron en consideración las empresas. Es decir, un problema de rotulación. ¿Corresponde que esté suspendido? ¿Corresponde que se me aplique el acto de autoridad? ¿Corresponde que yo sea una empresa esencial? Es decir, que debo seguir manteniendo mi operatividad y razón por la cual el acto de autoridad no me produce efecto. Otro problema, suspensiones en ITES, que dijeron son suspensiones que se lograron por acuerdo, pero en realidad ese acuerdo está viciado, porque la empresa le impuso a los trabajadores que si no se suspendían sus contratos, iban a eventualmente ser despedidos o se iban a quedar sin ingreso. Y lo último, esto es del 17 de abril, pero fue notificado el fallo el día viernes, unos trabajadores que alegaron en un cine en Puerto Montt haber sido notificados estando con fuero maternal. Es decir, un caso similar a lo que le pasó a ITES. Entonces, la primera aproximación es Ley de Protección del Empleo y las complejidades prácticas desde el punto de vista judicial. ¿Qué han dicho los tribunales hoy día hasta acá respecto de esta materia? Antes de que pasemos al segundo desafío, han dicho lo siguiente. Uno, que un poco en consonancia con lo que establece la ley corta, no pueden ser suspendidas trabajadores con fuero. Dos, el problema de las empresas esenciales, a propósito de estos permisos colectivos que en algunos casos se sacaron más masivamente de lo que correspondía. Y ese fue el primer como problema judicial, que como yo les digo es un problema de rotulación. Pero luego empezó a haber un segundo problema, y hacia allá es donde yo quiero encaminar la conversación. Hay un grupo de empresas
que son los que se han venido a denominar las empresas esenciales, es decir, aquellas empresas que no deben paralizar sus servicios porque prestan un servicio de utilidad pública. Entonces, en esta gama, lo que se empezó a discutir no es si yo estaba bien o mal suspendido. En las empresas esenciales, porque prestan servicio de utilidad pública, o los supermercados, servicios de salud, los puertos, en esos casos, en estas empresas esenciales, para tenerlo claro, los actos de autoridad no rigen. Es decir, una cuarentena en un supermercado, por ejemplo, en Providencia, yo vivo en Providencia, un supermercado no está su relación laboral no están suspendidas por el acto de autoridad. Si ese supermercado, ese RUT, esa empresa, quiere suspender trabajadores, debe hacerlo vía acuerdo. Es decir, el trabajador tiene que estar conforme en suspender su relación laboral y así se somete a la ley de protección del empleo. Pero ¿cuál fue el problema que empezamos a tener con estas empresas esenciales y que es lo que nosotros como AZETA creemos que va a ser el próximo desafío de aquí hacia adelante? Empresas que los trabajadores y principalmente organizaciones sindicales empezaron a decir, yo no discuto que soy esencial. Es decir, el tema, perdón que lo ponga en estos términos, el tema del rotulamiento, el tema de la prestación del servicio que se ejecuta, no estaba en discusión. Lo que yo le discuto a mi empleador es que no están las condiciones desde el punto de vista de la higiene y del cuidado de la salud para que yo preste servicio. Entonces, como no están esas condiciones, yo ejerzo lo que se llama el derecho de resistencia, que es una prerrogativa que está en la ley, el artículo 184 del Código del Trabajo, que establece que en caso de riesgo inminente de la vida y salud del trabajador, el trabajador tiene la opción de no presentarse o retirarse de su puesto de trabajo, y el empleador no puede descontarle remuneración. Entonces, empezaron a haber problemas gravísimos en esta situación, porque, por ejemplo, la clínica Las Condes, el sindicato le presentó un recurso judicial y el tribunal, en la primera resolución, con los solos antecedentes que le estaba proporcionando los trabajadores, dijo, usted a todo este grupo de trabajadores los deja con sus relaciones en sus casas, pero pagándole el sueldo. Porque es usted, empleador, el que no le está otorgando las medidas de higiene y seguridad propicias para que presten servicio. Esta es una causa que se está tramitando actualmente en Santiago y, como les digo, empezó a pasar que en virtud de este supuesto incumplimiento en materia de higiene y seguridad, que como les digo, un artículo del 184, que es el derecho de resistencia, es decir, el derecho de abandonar mi puesto de trabajo, y otro artículo, que es el 184 a solas, sin el 84 bis, que establece el deber genérico de protección de la vida y salud, los trabajadores dijeron, no están las condiciones. Segundo caso, perdón que lo ponga así con esa gráfica, Papa John's. Me diría, pero ¿qué tiene que ver Papa John's acá? Es una cuestión de pizza. Bueno, Papa John's es una empresa esencial. Vende alimentación. Los restaurantes tienen provisión de funcionamiento salvo que tengan delivery. Esa es la restricción que se establece en el decreto del Ministerio de Hacienda. Entonces los trabajadores de Papa John's dijeron, no están las condiciones de higiene para que nosotros hagamos el delivery. Ni el retiro desde el local, ni el reparto en la casa del cliente. Este caso de Papa John's, para nosotros como AZETA, le hemos hecho seguimiento a todos estos juicios que se han iniciado tanto en Santiago como en regiones, e incluso lo hemos ido sistematizando como por área, salud, transporte, supermercado. En este caso, en sindicato y empresa, después de 6 audiencias, llegaron a un acuerdo. Y, vale la redundancia, se pusieron de acuerdo en cuáles van a ser las medidas de seguridad, porque como lo planteaba Jorge en adelante, esto es un nuevo estándar, pero que no tenemos normas donde estén eventualmente consagradas. Hoy día todas las resoluciones del Ministerio de Salud son más bien resoluciones prohibitivas. Usted no se desplace, distanciamiento social, los adultos mayores de 75 en su casa sin salir, prohibición de asistencia a casas donde residan adultos mayores, son más bien normas prohibitivas, no normas de convivencia. Entonces, en este caso, el Tribunal Laboral, luego de 6 audiencias, validó el acuerdo entre sindicato y empresa. Dijo, yo a ese acuerdo le doy el carácter de relevante y empezó a establecer un estándar. ¿Cuál es el estándar? Grupo de riesgo. Palabra que en cierto modo puede ser muy carente de contenido, porque ¿qué es grupo de riesgo? Menores de 10, menores de 2, mujeres embarazadas, personas al cuidado de adultos mayores, enfermedades congénitas. Entonces empezó ahora a
en cierto modo, hacerse una bajada. En este caso, grupo de riesgo, si es que la memoria no me falla, fue personas que tengan a su cargo hijos menores de 2 años, se van para la casa y se fija una estructura remuneracional que tienen derecho a percibir, en la medida en que quieran acogerse a ese régimen. Si yo tengo al cuidado a alguna persona con una enfermedad congénita y alguna enfermedad de base, y así lo puedo acreditar, para la casa y se mantiene la estructura de remuneraciones. Y así está desglosado en un acuerdo bastante largo, nosotros eventualmente al que le interese le podemos indicar cuáles son esos pasos, y que se fijó este estándar. Y antes que pase a los otros, lo mismo le pasó, por ejemplo, a Consorcio, le está pasando ahora. Lo mismo le pasó a la clínica, al hospital de la Católica. Lo mismo le pasó a Subus. Lo mismo le pasó a otras líneas de transporte, donde lo discutido entonces es cuáles son las medidas de seguridad. Y eso abre dos aristas. Uno, para las empresas que están funcionando, cuáles son el mínimo exigible. Y otro, tener en consideración que ese mínimo exigible es el que uno puede proyectar que va a pasar para aquellas empresas que gradualmente van a empezar a prestar servicio. Entonces, por eso para nosotros fue tan relevante empezar a, en cierto modo, a sistematizar y estandarizar cuáles son estas resoluciones que los tribunales o están acogiendo en virtud del acuerdo de ambas partes o están resolviendo en sus primeras presentaciones. Porque como yo les dije, en todas las demandas, en la de la Católica, en la de Aramark, perdón que haga aquí el resumen, en el de Subus, en el de UC Cristus, en el de PJ Chile, que era el de Pedro Juan y Diego, el de Unimark. En todas esas, el tribunal en su primera instancia, en su primera resolución, antes de conocer cualquier medio de prueba, fijó estándares. Algunos juicios están vigentes, otros, la mayoría, han llegado a acuerdos, son más o menos unos 15 juicios que se han empezado a presentar. ¿Cuál fue entonces la invitación que nosotros como AZ dijimos? ¿Cuál es el desafío? Bueno, no solo estandaricemos cuáles son las resoluciones que han tenido los tribunales en cuenta o los acuerdos, sino que veamos la experiencia internacional. ¿Y cuál es la experiencia internacional? Y ahí, en cierto modo, dado que Chile le pegó esto un poco más tarde, la primera experiencia internacional es que la Organización Internacional del Trabajo estableció una guía que se llama Regresar al trabajo de forma segura, guía para empleadores sobre la prevención del COVID-19. Porque aquí tampoco hay que mirarse el ombligo de que en Santiago, bueno, cuando volvemos a trabajar, hay regiones, principalmente hacia el sur, y que nos ha pasado con clientes de nosotros, que en cierto modo ya se ha producido este regreso paulatino. Entonces lo que nos preguntan es, ¿cuáles estándares ocupamos? Entonces aquí lo que en cierto modo este mismo documento de la OIT hizo un gráfico, en cierto modo, de jerarquía de los controles de riesgo, de medidas menos gravosas a más gravosas, de eliminar el riesgo a entrega de elementos de protección personal, de establecer medidas de cuidado bajo ciertos estándares, porque lo que vamos a tener que en cierto modo a procedimentar es desde el lugar de trabajo, desde la casa al lugar de trabajo, cuando ingreso al lugar de trabajo, en el lugar de trabajo, jabón líquido, mascarillas, reuniones, la recepción de clientes, la recepción de proveedores, si tengo eventualmente una bitácora que hacer con los clientes, el distanciamiento al interior de oficina, la viabilidad de teletrabajo. Entonces, esta guía, lo que en cierto modo hizo fue fijar distintos parámetros según las condiciones que pueda presentar la empresa, está este control de jerarquía, y luego dijo, acá están los 10 pasos. Y esto en cierto modo la invitación o el entregable, que dado las gestiones que ustedes realizan y pensando en un futuro regreso, porque lo peor creo que a las empresas les pudiese pasar es que diseñen campañas o medidas de protección para que la gente, para que regresen, y los trabajadores decidan no regresar porque consideran que no están las medidas de seguridad. Y decidan, ¿saben qué? Me quedo en mi hogar porque considero que tengo un miedo al contagio. Y aquí, nuevamente, se establecieron 10 pasos seguros. No los voy a leer uno por uno, esta presentación se la puedo dejar a la Bernardita y a Jorge para que después las compartan, no tengo ningún problema al respecto. Pero lo primero que lo que se hace es, esto requiere trabajo conjunto, empresa con trabajadores. Porque no sirve de nada que usted diseñe protocolos y después esos protocolos no van a ser cumplidos. Segundo, que usted va a tener que, de cierto modo, separar o dividir la categoría de trabajadores, porque quizás no van a tener que volver todos de inmediato. Hay grupos de riesgo que usted, lo ideal es que quizás mantengan sus fuentes de trabajo desde su
casa en la medida en que ello sea posible. Tercero, dice, no se quede solo en el diseño de la medida, quédese en la trazabilidad de la medida. Lo que normalmente pasaba en materia de higiene y seguridad, y ahí nosotros, quizás los laboralistas, es que en materia de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, siempre lo que a uno le ocurría es que, bueno, ¿dónde está el protocolo que establece que no tiene que someterse a una acción de riesgo? Y te decían, mire, no, aquí en la página 342 decía que el trabajador no tenía que hacer esa acción y eso está firmado, así que si está en la página 342 y el trabajador lo firmó, claramente lo tuvo que haber leído. Bueno, eso documental hoy día no te sirve. Tú tienes que, en cierto modo, diseñar una acción y esa acción de luego controlar si efectivamente es viable para el negocio que tú estás llevando a cabo y además si está siendo cumplida o no. Luego, y hay un tercer elemento que se deriva de este tema de la protección, es el tema de considerar los factores de riesgo psicosociales y otros riesgos. Porque lo que nosotros nos dimos cuenta en esta materia, a propósito de la pandemia, donde, bueno, en mi caso particular, perdón, la otra vez, tengo 3 hijos, entonces uno podría decir, oye, la pandemia con cabros chicos es realmente muy difícil de sobrellevar, y efectivamente lo es, pero quizás también es igual de duro para una persona que vive sola, para una persona que no tiene un puesto de trabajo dentro de su casa, entonces no hay una realidad en cierto modo más difícil que la otra, cada uno tiene su propio contexto. Entonces, el segundo desafío, así como está el tema del retorno al trabajo, el retorno seguro con estos 10 pasos, con estos protocolos, con estas eventualmente doctrinas o jurisprudencia que han establecido los tribunales, es de qué manera se protege la salud mental de los trabajadores. Porque no es que el trabajador va a estar en su casa y cuando vuelva esto se va a disparar. Ese trabajador va a volver con una carga emocional no menor. Algunos van a volver después de estar suspendidos quizás 4 o 5 meses y con ingreso de un 40% o un 35%, salvo, según lo que se pactó recientemente entre el gobierno y la oposición, que la idea es que la tasa de retorno que pague la AFC sea lineal de un 55%, cosa que no sea tan decreciente de un 70, 55, 45, 40. La idea es frenarlo en el 55 entre el segundo y el cuarto mes. Entonces hay algunos que van a volver luego un periodo de suspensión. Hay otros que van a volver quizás con la muerte de algún familiar o en el entorno cercano. Hay otros que van a volver con mucho cansancio. Entonces, ahí hay directrices, y esto lo presentó la Superintendencia de Seguridad Social, de qué manera también, durante este periodo de tiempo, se puede prestar servicios, o más bien, hacer cuidados en temas de salud mental de los trabajadores, que creemos es el próximo también desafío que van a tener las empresas. No así, así como está el miedo a perder el trabajo, está el miedo a enfermarse. Y el miedo a enfermarse implica que el estándar en materia de higiene y seguridad puede ser muy relevante. Y nuestro convencimiento es que aquellas empresas que estén mejor preparadas o tomen mayores herramientas o insumos en estas acciones que hay que tomarlas hoy día, no cuando se levante la cuarentena, son las que más rápidamente se van a levantar. Si yo recién me empiezo a preocupar de esto, una vez que termine la cuarentena, perdí meses sagrados. Y aquí el trabajo que se puede hacer con las mutualidades es fundamental. Ahí la H, la Mutual y el ISL tienen distintos protocolos, tienen incluso posibilidades de que uno se haga autodiagnóstico y responda a una especie de checklist y te dice en qué situación te encuentras cada uno. La Mutual, por ejemplo, que es la experiencia que nosotros conocemos, tiene todo un servicio de asesoría y apoyo psicológico a los trabajadores y también de acciones concretas. Entonces creemos que aquí hay todo un abanico de nuevas posibilidades. Los casos judiciales día a día aumentan, tanto en Santiago como en regiones, por temáticas de higiene y seguridad. Como le hemos dicho, nosotros lo hemos sistematizado dividiéndolo por área de servicio, y lo que queremos entregarle como ustedes como insumo es, ya en cierto modo existe un estándar mínimo de acciones a desarrollar, ya existe una definición de lo que son grupos de riesgo. Los tribunales se han puesto en cierto modo de acuerdo, porque la literatura tampoco es muy clara, pero te han dicho que los grupos de riesgo son padres al cuidado de hijos menores de 2 años, mujeres embarazadas, o personas al cuidado de personas con enfermedades de base, o que tengan también enfermedades de base. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros podemos, y ahí les dejo mi correo, podemos apoyarlos y ayudarlos es, oye, ¿sabéis que tengo dudas de si en mi área se ha definido algo respecto de medidas de seguridad? Ningún problema en compartir estos documentos de la OIT o estos documentos de la doctrina de los tribunales, porque creemos que es la única guía
más uniforme y además avalada, que nos permite tener claridad de dónde estamos situados y de qué manera, entonces, incorporar esas medidas de protección al interior de mi empresa. De esa manera intenté cumplir con el tiempo, Jorge y Benny, Vale. tratar rápidamente, pero ahora, si quieren, abiertos a las preguntas. Voy a dejar de compartir por si acaso. No sé si eventualmente por el chat podemos poner el correo si a alguien le interesa, pero voy a dejar de compartir para que en eso entremos ahora, si quieren, una conversación respecto de cómo se han generado estos casos, cuál ha sido la dinámica, cuáles son las reclamaciones o ley de protección del empleo, ahí abierto a la pregunta. Yo tengo un par de inquietudes que recojo de algunas preguntas que llegaron y otras que tengo yo. Lo primero, las empresas que tienen contratos con el Estado, ¿tienen algún tratamiento diferente de estas que estabas contando? Sí, a efectos de ley de protección del empleo, tienes dos aristas. A efectos de ley de protección del empleo, no se pueden acoger a la ley aquellas empresas que se financian íntegramente con recursos del Estado. Esas empresas no se pueden acoger a la ley de protección del empleo y que fue una modificación de la ley corta en el mes de junio. Por otra parte, si tú eres, y eso nos ha pasado, eventualmente proveedor del Estado, estarías en condiciones de ser considerada también entonces una empresa esencial, por tanto que el acto de autoridad no te produce efecto. Pero para eso hay que ver muy claramente y hay que cruzar dos resoluciones. Hay que cruzar la resolución o la directriz que regula los permisos de desplazamiento, porque los permisos de desplazamiento establecen ciertas categorías, entonces uno tiene que decir, mira, yo estoy dentro de esa categoría porque hago tal servicio, y luego, normalmente siempre es bien simétrico, esa misma categoría es la misma que se repite en la resolución del Ministerio de Hacienda, que es la resolución que se dicta para darle contenido a la Ley de Protección del Empleo. Y si tienes esa categoría, entonces, eres empresa esencial. Y si eres empresa esencial, significa que tus contratos respecto a tus trabajadores no son suspendidos por un acto de autoridad, sino que solamente pueden ser suspendidos por acuerdo entre ambas partes, entre empresa y trabajador, previa consulta al sindicato, si es que en la empresa existe sindicato. Entonces, el tener tema de categoría de esencial es no menor, porque por un lado te obliga a operar, pero si eventualmente no requieres a 10 operadores, sino que a 5, respecto a los 5 restantes tienes que pactar la suspensión. Perfecto. Oye, y otro tema con respecto al teletrabajo, que yo creo que va a ser la realidad de muchísimas empresas en Chile, en que uno se encontraba que tenía una empresa que sé yo, 50, 100 trabajadores y probablemente en unos meses más la mitad se va a quedar trabajando desde la casa, otros van a estar operando. ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos que se presentan para ese tipo de empresas hoy con la ley de teletrabajo que existe y lo que tú estás viendo que está ocurriendo ya en las empresas que están volviendo a trabajar? A ver, primero, para tener contexto, la ley de teletrabajo es del 1 de abril, tuvo un periodo de marcha blanca de 3 meses hasta el 1 de julio. Luego se dictó un reglamento por parte del Ministerio del Trabajo que va a tener un periodo también de gracia de 90 días para entrar en funcionamiento. Y hay que tener en cuenta que la ley de teletrabajo estuvo parada en el Congreso más o menos como un año. Entonces la ley de teletrabajo no fue una herramienta para venir a dar respuesta a la pandemia. Por eso yo decía en mi primera presentación que la herramienta con la cual se vino a dar respuesta a la situación laboral de la pandemia fue la ley de protección del empleo. La ley de teletrabajo en cierto modo fue coincidente. ¿Por qué te comento esto, Jorge? Porque algunos abogados laborales, los que nos dedicamos a esta materia, han venido a decir, ¿sabes qué? Que el teletrabajo que yo tengo hoy día implementado como empresa es un teletrabajo forzado. No es un teletrabajo pactado, no es que yo a ese trabajador lo contraté con la intención que prestara servicios desde su casa. Es un régimen transitorio en virtud de una situación de fuerza mayor. ¿Por qué han sostenido en cierto modo esa argumentación? Porque han dicho entonces no me rigen las normas del teletrabajo. ¿Cuál de las normas más básicas? La norma que implica que la empresa no debe costear los costos de funcionamiento, mantención, reparación, que hoy día se ha traducido en una asignación de teletrabajo no imponible ni tributable. Más o menos las empresas están pagando entre 15 y 20 mil pesos para solventar eventualmente los mayores gastos de electricidad y de internet. Entonces, para responder a tu pregunta, lo primero que hay que pensar es, ok, este teletrabajo, un teletrabajo en cierto modo forzado o consensual. Hay empresas que efectivamente quizás de aquí en adelante digan, ¿sabes qué? La forma en que la gente va a prestar servicios en mi empresa va a ser vía teletrabajo, pero yo lo tomo conscientemente.
la nueva contratación, yo quiero que preste servicio vía teletrabajo y que no va a tener un puesto de trabajo en su oficina, sino que todos los días va a trabajar en su casa. O un sistema mixto que te permite la ley. Algunos días en la casa, otros días en la oficina. Entonces, creo que el desafío primero va a ser, ok, ¿en qué modalidad estoy? Y luego, lo que estás haciendo hoy en día muchas empresas es, perfecto, entiendo que el trabajador está desde su casa, me preocupo entonces de temas, posición corporal, la silla, que tenga un espacio en la medida en que ello sea posible, dependiendo de las características físicas de cada casa. Y la segunda es estas asignaciones de teletrabajo. Muchas empresas, ¿qué están haciendo? Es migrando de que la asignación de movilización, como no hay una causa, porque no hay eventualmente traslado durante este periodo de tiempo, se está modificando transitoriamente a una asignación de teletrabajo, porque las dos no son remuneración, ambas no son imponibles ni tributables y son en cierto modo una devolución de gasto. Entonces algunas empresas están tomando esas medidas, pero, y el segundo desafío, Jorge, incluso nosotros como AZ nos ha pasado, es que el teletrabajo implica deslocalización. Entonces, en algunos casos también implica menor sentido de pertenencia respecto a las empresas. Y ahí el gran desafío es de qué manera tú a ese trabajador deslocalizado lo sigues siendo que es parte todavía de una comunidad, que tiene compañeros de trabajo, que forma parte en actividades organizativas, porque si no lo que te puede pasar es que tengas atomizado y exista menos eficiencia y menos puntos de encuentro entre los trabajadores. Yo creo que ahí hay un desafío no menor para las organizaciones respecto de que la deslocalización no implique mayor, en cierto modo, compromiso. Creo que el fin de semana o el viernes, con Rodrigo, incluso compartíamos un estudio respecto del el grado de pertenencia o de compromiso que tenían los trabajadores en esta modalidad de teletrabajo. Uno quizás pudiese pensar que con estos índices de cesantía quizás tu nivel de compromiso va a ser mayor porque uno intenta cuidar su fuente laboral, pero si esto es permanente en el tiempo, quizás que empiezan a aparecer aspectos que no estaban considerados en la discusión porque es una nueva realidad. Perfecto. No tengo pasillo, no tengo donde tomarme un café, no tengo donde celebrar un cumpleaños, es decir, cada uno está a la suya, en su mundo, a su tiempo, y yo creo que el desafío es eso, desde un punto de vista de relaciones laborales, cómo sentirlo parte de la organización y no que la persona se sienta en cierto modo, como un externo de la organización. Oye, otra cosa, pregunta Simón. Hay empresas como Fujitsu que dice que ya no vuelven a la oficina a lo menos un 40% de sus trabajadores. ¿Tienes alguna estimación de en Chile cuánto podría ser ese número? No me puedo aventurar. Lo que sí sé, y tengo sumamente claro porque nos ha pasado ya con varios clientes, es que levantada la cuarentena hay muchos trabajadores que no van a querer volver. No porque están cómodos con el teletrabajo, sino porque tienen miedo de enfermarse o de contagiarse. Y yo creo que ese es el desafío de qué manera tú entregas ciertas garantías para el caso en que requieras que el trabajador vuelva. Estoy pensando que si eventualmente el trabajador puede prestar servicios vía teletrabajo y eso es indiferente para ambas partes, quizás no habría problema, pero yo creo que el desafío para las empresas es de qué manera lograr un convencimiento de que volver no implica un mayor riesgo que eventualmente quedarse en su casa. Y ahí es donde creo que estos estándares de que lo que han dicho los tribunales es sumamente relevante. Lo peor que le puede pasar a una empresa es que eventualmente, porque con ley de protección, si tú estás en cierto modo bajo ley de protección, no estás pagando sueldo, si lo quieres mirar solamente un aspecto económico, no estás pagando sueldo, estás pagando cotizaciones, que es un monto no menor. Pero lo peor que te puede pasar es que, queriendo volver, el trabajador te diga, no, yo hago ejercicio de mi derecho de resistencia, no están las condiciones, así que usted me sigue manteniendo el sueldo, pero yo no trabajo. Entonces, queda en cierto modo, desde el punto de vista de la empresa, una situación más peligrosa aún, porque tienes que destinar remuneraciones a un servicio que no va a estar obteniendo un resultado respecto de. Claro. Aquí, bueno, hay varias preguntas. Otra pregunta dice, ¿qué pasa con todo lo que es filmaciones, campañas fotográficas, audiovisuales? ¿Se pueden hacer en modalidad actual con cuarentena? Yo lo califico. A ver, con cuarentena, quizás volvemos a la respuesta anterior. Hay que calificar si ese servicio es un servicio esencial o no. A buenas y primeras, sin conocer mayor detalle, me parecería que no la veo dentro del listado de servicios de utilidad pública.
Por tanto, durante cuarentena creería que son servicios que no son posibles de realizar. Por tanto, entonces uno pudiese decir que respecto de ello hay un acto de autoridad y esa ley, esa empresa, podría acogerse perfectamente a la Ley de Protección del Empleo. No perdamos de vista que actualmente son como 700.000 las personas que están, los trabajadores, que están sujetos a la Ley de Protección del Empleo, muchos de los cuales, y esa es la otra derivada de esto, tampoco van a volver, pero porque pasa lo siguiente. La ley corta, la que salió el 6 de junio, establece que mientras dure el periodo de suspensión, es decir, mientras el trabajador esté suspendido o por el acto de autoridad o por suspensión convencional, ese trabajador no puede ser despedido. Entonces, puede ser que eventualmente después se termine el acto de autoridad o termine la suspensión convencional y quizás pues, esos trabajadores pierdan sus puestos de trabajo. Y no lo han sido hoy día porque existe una restricción legal al respecto. Entonces, cuando uno mira este número de los 700.000, no es yo creo que esos 700.000 después van a pasar a ser fuerza laboral activa. Puede ocurrir que esos trabajadores, algunos de ellos no han perdido su empleo porque existe una prohibición legal hoy día que no existía el 1 de abril. Esto fue modificado el 6 de junio, que esos trabajadores no pueden ser despedidos mientras esté vigente el acto de autoridad. Entonces, incluso, y perdón Jorge, tú dime si estoy lateando o no, Bernie, ya que tenemos la confianza, me haces un corte. Hay empresas, por ejemplo, que hoy día sus servicios están suspendidos no por la cuarentena. Déjeme poner un ejemplo. Los restaurantes, por ejemplo. El restaurante hoy día está suspendido, un restaurante en Providencia, que no tiene delivery. Ese restaurante hoy día no atiende público por dos causales. Porque está con cuarentena, pero también porque existe una orden del Ministerio de Salud que dice que los restaurantes, si no tienen delivery, no pueden funcionar. Entonces yo te digo, ok, se activa, se descongela Providencia. Ese restaurante va a seguir eventualmente suspendido. Porque mientras no se modifique la resolución del Ministerio de Salud, ese restaurante sigue con prohibición de funcionamiento. Lo mismo que les pasa a los gimnasios, lo mismo lo que les pasa eventualmente a las cafeterías o eventualmente a actividades deportivas. Entonces, es muy relevante ahí no solo estar pensando en la cuarentena, porque tengo que saber yo bien cuál es el acto de autoridad que hoy día está suspendiendo mi contrato. Perfecto. Oye, y con respecto en esta ley de teletrabajo, yo entiendo que hay ciertas normas de entre qué hora y qué hora la persona puede estar conectada, no puede estar conectada, los mensajes WhatsApp, qué tipo de contrato va a tener esa persona cuando tenga, si es este esquema mixto donde tiene que ir, no sé, 2 días a la oficina y 3 días en la casa. ¿Cómo visualizas tú que va a operar ese esquema? Ya, es muy buena pregunta esa, Jorge, porque, a ver, la persona prestando servicios en su casa con esta nueva ley, en el entendido que es la modalidad que tú quisiste pactar, puede estar o sujeto a jornada, lo que significa entonces, la jornada laboral son 45 horas semanales, distribuidas en no menos de 5 ni más de 6, con una jornada diaria que no puede pasar de las 10 horas. Esa es la jornada ordinaria, ya sea que prestes servicios en tu oficina o en tu casa, esa es la jornada ordinaria. Entonces puedes pactar o que está sujeto a jornada, es decir, que registras huella, firma o un sistema, en cierto modo, telemático, o que estás exento de jornada. Es decir, que no tienes un horario de ingreso, no tienes un horario de término, no tienes derecho a pago de horas extra, lo que sí te pasa con el régimen de jornada ordinaria, que si tú te pasas de las 45 semanales, el trabajador tiene derecho al pago de horas extras, se te paga con el recargo el 50% según ley, salvo que las partes quieran acordar algo mayor. Entonces tú puedes, ahí va a depender de la voluntad de las partes, si lo someten a jornada o si no lo someten a jornada. Primera cosa. Segundo, lo que sí o sí está consagrado lo que se llama el derecho a la desconexión. Es decir, a lo menos 12 horas continuas en que el trabajador no puede ser interrumpido en su jornada. Pregunta, ¿cómo tú regulas eso en una persona que no tiene jornada? Entonces, tú por ley vas a tener que por el contrato vas a tener que establecer, no se podrán establecer requerimientos para que el trabajador responda a correo electrónico entre tal hora y tal hora. Lo que está sancionado es la obligación del requerimiento al trabajador. Si mi jefe me manda un mail a las 10 de la noche, puede ser porque eventualmente tenga sea más productivo la noche y mande correo la noche, pero no me está forzando a que yo responda a mi correo. Quizás el cambio cultural haga que efectivamente quizás no se manden correos a esa hora, pero aquí lo que se castiga es que yo esté obligado o sometido eventualmente que cualquier requerimiento expreso tenga que responder. Lo que la ley te dice es 12 horas a lo menos de derecho a la desconexión y las partes verán
si está sujeto a jornada o si no está sujeto a jornada. Lo que yo estoy viendo hoy día, Jorge, principalmente, es que las personas que están prestando servicios en su casa hoy día están con teletrabajo sin jornada. ¿Sí? Nadie está registrando una jornada ordinaria en su casa, no se están pagando horas extra, las asignaciones de movilización se están mutuando a asignaciones de teletrabajo, y en algunos casos, hemos visto, yo te diría que ahí la experiencia es mucho menor, se ha entregado una asignación por única vez destinada a mobiliario. El tema, y perdón quizás lo casuístico, el tema de la silla ha sido un tema no menor en las empresas. El trabajador que quiere ir a retirar la silla a su oficina, o que la empresa le provea la silla a su lugar de trabajo porque la que tiene en su casa no era la idónea, o la que tenía para el comedor. Entonces, algunas empresas o están destinando una asignación de mobiliario por única vez, a efectos de luminosidad, silla, la posición para el mouse, o la misma empresa está haciendo eventualmente esos envíos en los casos que correspondieron, o les dijo antes de irse, en marzo, llévense todo, incluyendo la posibilidad de llevarse la cita. Porque, ojo, perdóname, Jorge, un tema. Si yo hoy día me pasa algo en mi casa con teletrabajo, ¿eso es un accidente del trabajo o es una enfermedad profesional? Si no quedo eximido de eso. Si me corto con un cuchillo, si me caigo de la ducha, eso, aunque yo esté en mi casa, es un accidente doméstico no cubierto por la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Pero si yo tengo un padecimiento en mi salud por no tengo una postura corporal adecuada, túnel carpiano, no hago pausas saludables y empiezo a tener alguna manifestación en mi salud, eso va a ser, ese trabajador tiene derecho a irse a la mutual y solicitar que eso sea calificado como una enfermedad de origen laboral, con cobertura por la ley de la ley 16.744, que es la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, e impacto entonces en la prima que pagan las empresas, la mutualidad. Por tanto, entonces el tema de salud ocupacional en la casa no es un tema menor, porque ya en la medida que al parecer esto va a ser más largo de lo que pensábamos, pueden existir ciertas afectaciones físicas relevantes. Perfecto, perfecto. No, se ve que todos estos cambios van a tener que ser necesariamente consensuados. Yo la verdad es que lo que no tenía nada de claro es de que eventualmente se pueda dar una situación como la de Papayós, que la gente sencillamente teniendo la posibilidad de volver decida no volver porque no están las condiciones. Y probablemente eso uno podría verlo repetido en bastantes industrias a la hora de que se levanten las cuarentenas y que la empresa no sea capaz de asegurarle a sus trabajadores de que van a estar en un ambiente libre de COVID o libre de contagio. Como te digo, nosotros aquí, mira, lo tenemos dividido. Sector salud, ¿a quién le pegó esto? A la Clínica Las Condes. Y, ojo, al principio la Clínica Las Condes había sacado un 40% de las personas. Y a la Asociación de Funcionarios Profesionales de la Asistencia Pública y a la UC. Sector alimento y supermercado, a Aramark. Perdón que haga esto rápido, te voy a simplemente decir, bueno, PJ, Rendic, hermano, que es Unimark. En transporte, Subus Chile, Expreso de Santiago 1. ¿Y cuál otro más teníamos acá? ITES, H&M, Banco Consorcio, y lo otro era una fundación, una empresa, un rubro de la educación. ¿Y por qué estamos viendo esa? Porque estas son empresas esenciales. Entonces, lo que tú decís, Jorge, es perfectamente extrapolable. Estas son hoy día las empresas que están funcionando. Entonces, es perfectamente ilegítima la pregunta. Este conflicto va a pasar en los procesos de regreso, en la medida en que no existan los protocolos de seguridad adecuados. Entonces, no es que sea un conflicto, pero es el desafío posible de prever y a tiempo de resolver. Y para eso, y quizás con eso voy cerrando, y ahí tú vas a tener varios derechos en conflicto, porque el primer tema, ya, le tomo la temperatura, cosa que no ha pasado con clientes, ¿le puedo tomar la temperatura a mis trabajadores? Antes tú decías, no, pero es que la vida privada, la intimidad, le puedes tomar. Derivada de eso, ¿y qué hago con esa información? ¿La sistematizo? ¿Y quién controla esa información? Porque ahí chocamos con otro tipo de normas, ley de protección de datos personales.
Oye, ¿y el que toma el termómetro puede ser cualquier persona? No, pues no puede ser cualquier persona. No es que el que esté pasando toma el termómetro, es alguien que tengo que capacitar. Ah, entonces tengo que mandarlo a la mutual para que se capaciten cómo tomó la distancia, cómo tomó el termómetro, dónde se va registrando esa información. Entonces, es todo un tema de reglamentación, y este documento de la OIT lo establece respecto de cómo llevar a cabo la acción y cómo acciones que antes no considerábamos, hoy día, cuando hay derechos en juego, claramente se está tomando el derecho a la salud con una primacía mayor que derechos como la vida privada o el derecho como al libre tránsito. Perfecto, perfecto. Oye, y otra cosa, al pactar teletrabajo, pregunta Rodrigo Moreno, al pactar un sistema de teletrabajo en un grupo de colaboradores, ¿le permite a la empresa pactar nuevas condiciones económicas? Totalmente. El, el teletrabajo es un anexo al contrato de trabajo y como anexo al contrato requiere acuerdo de ambas partes. El teletrabajo ni lo puede imponer el trabajador ni lo puede imponer la empresa. Es un acuerdo contractual y como acuerdo puede en él acordarse lo que quiera. Como te decía, cambiar la asignación de movilización a asignación de teletrabajo. Algunas empresas no han afectado el bolsillo y dicen, yo mantengo la asignación como de movilización a todo evento y doy un suple de asignación de teletrabajo. Y eso es parte del acuerdo de ambas partes. Lo que sí te establece la ley de teletrabajo es lo que se llama el derecho a retracto. Eso sí te establece que es una posibilidad unilateral de dejar sin efecto la modalidad de teletrabajo para reincorporarme a mi prestación de servicios. Si eventualmente ya en un régimen normal no es viable o no quiero eventualmente prestar servicios desde mi casa. También te establece un rol promocional a efectos de eventualmente no afectar el derecho colectivo del trabajo, que dice relación con los sindicatos, establece un rol de la empresa de informar, por primera vez se consagra en nuestra legislación, si se forma un sindicato en la empresa o existe un sindicato, como ese trabajador está deslocalizado, tiene una obligación de información, de entregar esos antecedentes al trabajador para que vea, en virtud de su libertad sindical, si se quiere o no afiliar al sindicato, porque como está en su casa, quizás no tiene conocimiento de estas situaciones que están pasando al interior de la organización. Pero respondiendo a la pregunta, sí, en la medida que es un pacto, como pacto en materia laboral, puede acordarse. Y en materia laboral, los contratos o las dinámicas laborales rigen en virtud de lo que se llama el principio de primacía de la realidad. El concepto que hoy día después en el Happy Hour se van a lucir diciendo, mira, estuve en una excelente charla y aprendí respecto al concepto principio de primacía de la realidad, que establece lo siguiente, dice, que ante una discordancia entre los hechos y los documentos, priman los hechos. Como las relaciones laborales son dinámicas, priman los hechos por sobre el documento. Si tu contrato dice que tú ganas 500.000 pesos, pero en los hechos mes a mes están pagados 600.000 pesos, tu sueldo base son 600.000 pesos. ¿Por qué digo esto? Porque en materia laboral entonces el acuerdo se logra por la dinámica, por la reiteración en el tiempo. Entonces, si hoy día tú has pactado modalidad de teletrabajo de manera verbal, pero no ha quedado constancia de ella por escrito, no vaya a ser que después ese trabajador considere que respecto de él se ha consolidado una prestación de servicio al eterno vía teletrabajo. Por tanto, ese trabajador ya no vuelve. Porque dice, oye, este teletrabajo, en cierto modo, lo acordamos de manera indefinida, salvo que tú eventualmente el día de mañana con tu empresa ejerzas el derecho a retracto y le dicen 30 días más tienes que regresar. Pero a lo que quiero apuntar es, para evitar que yo interpreto lo mismo que tú, Jorge, aunque los dos nos llamemos exactamente igual, lo mejor para evitar las dobles interpretaciones respecto a un mismo hecho es que lo dejemos claramente establecido, que si la asignación de movilización se va a seguir pagando a todo evento o no, si va a existir asignación de teletrabajo, si va a existir jornada, si la estructura de remuneraciones va a ser la misma, si mi componente variable se va a ver afectado o no se va a ver afectado. Puede haber personas con teletrabajo que tengan componente variable de remuneración que hoy día quizás estén recibiendo cero, porque quizás no tienen venta. Entonces, es muy bueno que las interpretaciones no se hagan en el fragor de la pelea, sino que cuando se está iniciando ese camino del teletrabajo o de el que sea. Perfecto, perfecto. Oye, nada, aquí bueno, hay varias preguntas, pero hay una reflexión de Alfredo Cepeda, que dice que impresionante igual la baja cantidad de empresas con temas legales, habiendo miles de empresas, la gran mayoría no está en conflicto. O sea, el vaso medio lleno, porque si bien es cierto, uno ve y se enfoca normalmente en los temas complejos, pero probablemente hay muchas cientos de miles de empresas que van a volver
de alguna manera, pese a todo a este nuevo entorno. Entonces, es la nota de optimismo en el retorno a la normalidad. Sí, ahí me permití hacer un comentario. Aquí está Rodrigo, así que espero que Rodrigo no me rete, pero a ver, yo comparto con ese diagnóstico. Hoy día la conflictividad laboral, en lo que dice relación con las empresas esenciales, viene más bien por un lado sindical. Es decir, estas peleas de Papayós, de la clínica, de Subús, todos esos han sido trabajadores al alero de su organización sindical, que normalmente, que es mucho más posible que aleguen colectivamente y en lo razonable que individualmente. Pero yo quiero poner el ojo, y quizás mi recomendación, en un tema, que es ley de protección del empleo. Porque, a ver, en el tema de seguridad y salud, lo relevante, lo que se está discutiendo ahí, efectivamente, la redundancia, es la seguridad y salud. No hay aspectos transaccionales económicos, por llamarlo de alguna manera. El trabajador que está tomando ese caso, por el lado, el abogado que está tomando ese caso, no está, es en cierto modo, está solicitando una reivindicación de los trabajadores sumamente legítima, pero sabe que en ese juicio el trabajador no va a recibir un monto sobre el cual él saca un porcentaje. Porque, perdón, los abogados normalmente por el lado del trabajador van respecto de una cuota litis del conflicto. Pero en ley de protección del empleo, y ahí quizás poner el punto, yo creo que los conflictos, Jorge, se van a producir a propósito de los despidos. Porque lo que te va a pasar ahí son conflictos de la siguiente naturaleza. ¿Usted, trabajador, cuando estuvo suspendido, le pagaron bien las cotizaciones previsionales o se las calcularon mal? Porque la ley, la de junio, estableció que la AFP, usted la paga según lo que pague la AFC. Y la salud, usted la paga según la base de cálculo de la remuneración previa a la suspensión. Entonces, le voy a decir, ¿usted cuando estuvo suspendido le pagaron bien o mal las cotizaciones? Porque si se las pagaron mal y luego lo despidieron, entonces usted tiene una laguna previsional. Y se produce lo que se llama el efecto de la ley Busto. Es decir, que se siguen devengando remuneraciones mientras usted no se ponga al día en el pago de las cotizaciones. Y eso ahí la cuantía sí que aumenta. O la segunda, usted suspendió el contrato, imagínense si su trabajador tenía el pago de un adicional en el ISAPRE. ¿A usted, si un trabajador le pagaron el adicional en el ISAPRE o no le pagaron el adicional en el ISAPRE? Y ahí, nuevamente, si no le pagaron, laguna previsional, porque va a estar la discusión respecto a si procede o no procede. Yo creo que no procede el pago del adicional de la ISAPRE durante el periodo de suspensión. Entonces, solo marcar el punto, yo creo que el optimismo sí, hoy día se está cuidando más las fuentes laborales, pero en caso de despido, y eso lo demuestran las cifras, en caso de despidos en proceso, cuando la cesantía salta, evidentemente la judicialización aumenta, porque el trabajador, se le acaba su, evidentemente, lógica, se acaba su fuente de ingreso y busca de alguna manera cómo suplir, porque sabe que en el corto plazo no va a encontrar dónde encontrar una nueva fuente laboral. Por tanto, en mi apreciación, ese optimismo yo lo pongo como alerta de estar en regla, porque creo que en caso de despidos, tu tasa de judicialización pudiese aumentar, porque el trabajador puede ser que esté más dispuesto a iniciar una conflictividad laboral, porque va a requerir una fuente de ingresos legítima. Perfecto. Jorge, Oye, ¿puedo ¿sí? agregar, puedo comentar algo? Que hay un Dale, punto, no comentamos algo que puede ser muy, muy relevante y a veces incluso de buena fe podemos estar cayendo, los representantes legales, los directores, podemos caer en no solo una falta, podemos caer en un delito. Dentro de todas las normas que Jorge ha nombrado, que se han dictado a partir desde abril, recientemente se han dictado normas que tienen que ver con introducir nuevos delitos que se incorporaron a la ley 20.393, que es la ley de responsabilidad penal empresarial, que eran los delitos típicos del cohecho, los delitos de administración desleal y todos los que venimos hablando desde ya hace algunos años, cuando entramos a la OECD, y sobre todo el 2018 con los nuevos delitos más fuertes, pero ahora se incorporan nuevas figuras de delitos laborales que hacen responsable a la persona jurídica y obviamente a sus representantes legales. No sé, Jorge, si puede comentar un poco lo que está pasando y como no es tan claro, se están produciendo situaciones de interpretación donde empresarios que entienden que están haciéndolo bien y de buena fe se han visto sujetos a sumarios sanitarios con visitas de la PDI a las compañías y todo lo que Jorge, a ver si quieres comentar. Sí, ahí deriva de dos materias. Uno, la ley de protección del empleo, que primero estableció que en la ley de junio, todo esto cambió en junio, sale en abril, empieza esta aplicación por algunas grandes empresas y una cierta como controversia al respecto,
y en junio se establece la modificación que dice, las que se acojan a la ley de protección del empleo no pueden repartir dividendos, primero, y lo segundo, no pueden acceder a la ley de protección del empleo aquellas empresas, sociedades relacionadas que tengan su inversión en paraísos fiscales. Esa es una primera derivada de la ley corta de junio. Pero luego se dicta un cambio en la normativa del Código Penal y también en normas sanitarias en lo que yo les decía, la primera vertiente de la ley de protección del empleo, la mala rotulación. Si soy esencial o no soy esencial. Entonces, la mala rotulación de ser esencial, por una parte tiene el efecto laboral de que no podía, si soy esencial, tenía que haber suspendido mis contratos por mutuo acuerdo, pero también, si no, yo no soy esencial, ya he seguido trabajando, ese empleador comete una falta, porque ha hecho trabajar a sus trabajadores en la situación de que estar en cuarentena, y se someten entonces, lo que comentaba Rodrigo ahí, del sumario sanitario, de multa y de responsabilidad penal. Y por otro lado, como suspendió trabajadores por un acto de autoridad y no por mutuo acuerdo, usó mal la ley. Y esta ley de protección del empleo no establece controles previos, establece controles ex post. Como fue hecha tan rápida, en 10, 15 días, los controles ex post son que su mala autorización, ya sea por fraude o engaño, tiene derivado la responsabilidad penal de las personas jurídicas. E implica también la imposibilidad de contratar por el Estado con el plazo de 2 años. Entonces, esta doble mixtura. Esto es de suma gravedad y no está esto no está en la televisión, esto no lo dice nadie, y te encuentras de repente con redadas, porque aparece en tu compañía y te avisa tu, no sé, por la secretaria o la persona que el guardia que está en la caseta afuera, oye, lo vienen a ver de la PDI del Ministerio de Salud. Y vienen con el acta, vienen listos con el acta armada para pasarte el sumario y dejarte citado, invitado a una linda invitación a hablar con la PDI. Y el problema es que el concepto de actividad esencial es tan poco claro como que todavía no se ponen de acuerdo en este famoso catálogo que iba a hacer el gobierno, que es bien absurdo, pero tampoco lo han hecho. Entonces, no es que aquí es claro que es esencial. Claramente hay compañías que de mala fe han cambiado su objeto social en los últimos 30 días y que de vender zapatos pasaron a decir que vendían, no sé, mascarillas o algo en serio que era esencial. En esos casos la mala fe puede ser evidente, pero está lleno de casos donde tú actúas en el límite y te encuentras con este tipo de actuaciones donde además hay un agravante, que ambos lados políticos sacan ventajas de esto. La oposición le encanta hablar de que los empresarios abusan de los beneficios y usan la plata del pueblo, y la misma derecha termina cayendo en el mismo juego para decir que contra los empresarios ellos no dejan pasar. Y esto está pasando hoy día, nos está pasando con clientes de carne y hueso, ayer, el viernes, y el problema es que caes en un tema también reputacional, porque nos falta después la prensa o nos falta CIPER que publique una lista de las empresas que abusan de los beneficios y anda a sacarte eso de encima después. Entonces, esto es recontra relevante, potente y hay que administrarlo con mucho cuidado. Y esto se llama compliance laboral y hay que ser muy cuidadoso. Tal cual, tal cual. Así que nos pasamos ahora unos minutitos de las 8, pero creo que valía la pena escuchar y enterarse de todo esto, de todo este nuevo entorno que vamos a estar lidiando todos. Así que, Jorge Arredondo, te quería agradecer tu buena disposición nuevamente. No me acuerdo cómo se llamaba el concepto, sé que dijiste que había que aprenderse para el happy hour. Principio primacía de la realidad. Perfecto, listo. Entonces ahí tenemos uno para cuando salgamos de la cuarentena. Y a la Berni por organizar, a todos ustedes por asistir y Rodrigo por poner la idea, porque la verdad es que todas estas cosas nos hacen mejores en nuestras pegas. Así que muchísimas gracias a todos y ojalá que nos veamos el otro lunes. No, muchas gracias por la invitación. Tenía en mi mail, lo voy a poner en el chat, igual el correo y la página web de la oficina, porque eventualmente el que le interese la presentación o las causas, ningún problema compartírsela. Y lo otro que nosotros también hemos sistematizado de cara de apoyo a las empresas, es sistematizar también todos los beneficios que el gobierno está entregando a la ciudadanía, porque para que también las empresas puedan ejercer un rol promocional
porque así cuando alguno dice, no, es que no quiero suspender mi contrato porque voy a recibir menos lucas, decir, bueno, pero también tiene derecho a un subsidio del ingreso familiar de emergencia, entonces poder sistematizar los beneficios que en cierto modo está entregando, o está entregando como parte de las políticas públicas, para que también en esas conversaciones pueda ser también no solo transaccional, sino que también con un rol promocional. Perfecto. A la Bernardita le puedo compartir alguna de esas cosas y ella las comparte con el grupo. Exactamente, yo les traspaso todo y les agradezco mucho por conectarse hoy día. Los dejo invitados para el jueves, no el otro lunes. O sea, primero que nada, mañana, para todos los del G100, esta follow-up, para que no se olviden de conectarse con Rico Limpio, el que vendía los detergentes, etcétera, que era mentoreado por Matic Boss. Después el jueves tenemos a Mario Orellana, y ya el lunes después se los digo. Así que tenemos muchas actividades. Muchas gracias, Jorge Welch, Jorge Redondo.